farmacológicos a las necesidades y capacidades de cada uno de los atletas que podamos manejar. Ese es el objetivo, ¿vale? Ahora, dicho esto, que básicamente es el sobreénfasis de esa individualización, y pasada a la parte de estimulantes, vamos a hablar de diuréticos, que aunque a algunos les pudiera llegar a sorprender, es muy fácil hablar de diuréticos. ¿Por qué? Hablar del riñón es de las cosas más difíciles que existen, ¿vale? Pero hablar específicamente de diuréticos, y más todavía de diuréticos en el uso deportivo, es súper sencillo. Es tan sencillo que es uno de los fármacos que más uso indiscriminado se le ha dado. Algunos tendrán la idea, y están en lo correcto, de que los diuréticos son los causantes o uno de los causantes de mayores muertes en el deporte. Es cierto, ¿vale? Es cierto, es completamente cierto. Los diuréticos son los que suelen matar a los deportistas, al menos de manera aguda, sí, de golpe. Pero también son de los fármacos más utilizados. Y a veces ya directamente como no fármacos. O sea, la gente llega a pensar que no es un fármaco. O sea, que es como un suplemento, que es como una vitamina. Bueno, no es un fármaco, coach. La razón por la que la mayoría de muertes en los deportes están asociadas, en este caso, o más bien, la mayoría de muertes asociadas a diuréticos están asociadas a su mal uso, están asociadas realmente a un pésimo, pésimo, pésimo uso o un sobreuso del mismo. Porque raro no es utilizar diuréticos, y ya no solamente en población deportista de verdad. Las, las tiendas naturistas, aquí en México al menos, hablo de la situación específica de México, no sé exactamente cómo está regulado a nivel legal, por ejemplo, en otros países de Latinoamérica, pero me imagino que es muy similar. Aquí en México, las llamadas tiendas naturistas de productos naturales no están reguladas. Y al no estar reguladas, esos productos y esas tiendas suelen contener muchas veces mezclas farmacológicas. Por ejemplo, la fentermina que veíamos en la clase pasada, que es un anorexígeno, que se supone tienen que registrarte en un librito y está súper cuidada en farmacia, pues ¿qué creen? Hay pastillas de naturistas que traen fentermina. Si no me la quieren vender en la farmacia, me puedo ir a la naturista y seguramente la venden. Y el problema igual de lo naturista es que muchas veces no se declara porque no están regulados. Bueno, los diuréticos son de la cosa más común del mundo, chicos, en los productos naturales para perder peso. Las famosas pastillas para pérdida de peso, aquí en México hay unas muy famosas que se llaman Dermogras, sí sirven, claro, claro que sirven. Y claro que las personas las compran por eso, porque sirven. Porque cuando se las comienzan a tomar, a la semana o a los días, ven que ya perdieron 2, 3 kilos. Bueno, el 100% de ese tipo de fármacos que sí generan efectos, digo, perdón, de ese tipo de productos que sí generan efectos, aunque se vendan como producto natural, aunque estén en una tienda naturista o inclusive en una tienda de suplementos, son fármaco y traen diuréticos farmacológicos. Tenemos básicamente tres tipos de diuréticos de interés. Los diuréticos de ASA, que son todos esos que ven en pantalla, perdón, generan estas reacciones que ven en pantalla, los diuréticos tiacídicos y los diuréticos ahorradores de potasio. De estos tres, nada más nos importa uno en temas estéticos y de deporte, los diuréticos ahorradores de potasio. E inclusive si esto fuera un curso clínico, también les diría que casi los únicos que utilizamos en patologías comunes son ahorradores de potasio. Los de ASA y tiacídicos tienen indicaciones más particulares, al menos de manera más reciente, también se ha ido actualizando ese tema. Entonces, los diuréticos lo que hacen es aumentar la excreción de líquidos y ya, aumentan la cantidad de orina e inclusive algunos por efecto, digamos, propio de regulación del eje angiotensina-aldosterona que tiene el organismo para regular esto, aumenta la sudoración y aumenta un poquito la temperatura. Aumenta la eliminación de líquidos, por tanto, aumenta la eliminación de potasio. ¿Cómo pasa esto? Bueno, pues a través de la estimulación renal, de la nefrona, la unidad funcional del riñón. Les decía que hablar del riñón es bien complicado, porque lo es. O sea, es súper complejo.
no necesitamos detallarlo afortunadamente, porque no acabamos. El riñón, pues es este, ¿no? El riñón, aquí en sus cálices, en sus como cubitos donde funciona, tiene sus nefronas, que son todo ese segmento. ¿Ok? La nefrona es el glomérulo, o sea, esta como bolita, y todos los tubitos que ven por ahí, donde pasa precisamente la circulación sanguínea, retorno venoso, circulación arterial, va pasando, si se dan cuenta, a lo largo de todos estos tubitos. O sea, parece un enredo de cables, porque termina pasando por todos lados. Bueno, a través de cada una de esas partes de los tubitos, aquí en el túbulo recto proximal, contorneado proximal, de recto descendente, el asa de Henle, que es este pedacito como más delgadito, esta curvatura, todo eso, en cada uno de esos pedacitos de los tubos se lleva a cabo una filtración de líquidos de la sangre diferente. En un lado se absorbe sodio, en otro lado se excreta potasio, en otro lado se devuelven minerales, en otro lado vitaminas, en otro lado comienzan a pasar un montón de cosas. Los diuréticos que nos interesan, que son los que mencionábamos, los de asa, los tiacídicos, van a tener efectos específicos en una parte de esta función renal. Los únicos en específico mencionábamos que nos iban a interesar son los ahorradores de potasio, que tienen un efecto, si se dan cuenta, acá. Están los de asa, los tiacídicos y los ahorradores de potasio, en este caso ejemplificados por la amilorida. ¿Ok? Los ahorradores de potasio tienen un efecto hasta el final del recorrido. O sea, aquí comienza la filtración de la sangre, de los líquidos del cuerpo, comienzan a suceder cosas aquí, acá, en todos lados, comienza por acá también, continúa filtrándose, metiendo, sacando cosas. Los ahorradores de potasio actúan hasta el final. O sea, no interfieren con con el 90% del proceso de regulación de líquidos del cuerpo y de regulación de electrolitos, sobre todo más allá del propio líquido como tal. No interfieren con la regulación de minerales tanto como lo harían los otros diuréticos, porque actúan, repito, hasta el final y evitan la excreción, precisamente por actuar al final, evitan la excreción innecesaria de potasio. Que ojo, esto es una consideración específica del uso de diuréticos en el deporte. Los ahorradores de potasio son peligrosos como cualquier otro diurético, pero son menos peligrosos cuando hablamos de una persona que, uno, tiene mucho músculo, dos, utiliza mucho el músculo que tenga, maratonistas, o tres, tiene las dos cosas, tiene mucho músculo y lo utiliza mucho. Como el músculo es un tejido inherentemente dependiente de potasio, si yo tengo mucho músculo y tengo deficiencias de potasio graves, los efectos van a ser más obvios y van a ser más agresivos sobre la persona que tiene buena masa muscular, porque la desventaja de tener buena masa muscular es que ocupas tener precisamente unos niveles de potasio estables por más tiempo. Los ahorradores de potasio hacen eso, ahorran potasio. No significa que se pueden utilizar de forma indiscriminada, pero que son los menos peligrosos dentro de los tres grupos y te siguen generando los mismos efectos de diuresis, tanto para la pérdida de peso como tal. O sea, coach, tengo un boxeador, tengo una boxeadora que tiene que perder 10 kilos en 2 semanas. Se puede utilizar un diurético, sí. Si es que es una liga libre de pelea, porque también hay ligas que hacen de repente ciertas pruebas. Si no le van a hacer pruebas, no es raro que se utilicen diuréticos en boxeadores, en peleadores, en categorías de peso, para que pierda líquidos. Coach, pero aparte es boxeador, o sea, es deportista. No, no nada más quiero que pierda líquido y que pese menos en la báscula. Quiero que pierda líquido, que pese menos en la báscula, pero que sus músculos le sirvan, porque es peleador, porque es maratonista, porque es culturista, porque va a utilizar el músculo, ya sea a niveles o funcional o estético, pero lo va a utilizar. Bueno, entonces asegúrate de no perjudicar lo más que se pueda el balance hidroelectrolítico, que es el que mantiene la hidratación de los tejidos a nivel intracelular, en este caso del músculo en específico, particularmente pues el potasio. Entonces, diuréticos, ahorradores de potasio, son los únicos realmente útiles dentro del ambiente deportivo.
¿Podemos utilizar aún así tiacídicos de asa? Pues de que se puede, y de que se sigue usando, se sigue usando, pero es donde de repente vemos que, tal atleta se tomó tantas pastillas de diurético y quedó plano, perdió tamaño. Bueno, eso suele ser por un exceso de uso y de diuréticos no ahorradores de potasio, como hemos comentado. ¿Ok? Recomendados únicamente dos, que son estos que ven en pantalla. Antes déjenme ver, Mario. ¿Altos niveles de aldosterona da retención de agua? Sí. La aldosterona precisamente es la que corresponde, bueno, la que contrarresta los efectos directos sobre la diuresis precisamente. La aldosterona, el eje angiotensina-renina-aldosterona se desencadena precisamente o por mucho estrés o por una alta diuresis. Entonces sí, el meter un diurético activa como tal la aldosterona o estimula la producción de esta y estimula la retención de líquidos. Por eso también los diuréticos se suelen utilizar horas, inclusive antes de una competencia o un par de días, máximo 1 o 2 semanas antes de una competencia. Utilizar diuréticos de manera indiscriminada, o sea, constantemente, puede terminar generando a la larga, en cuanto se dejen de utilizar, una retención excesiva de líquidos. Pero sí, la aldosterona efectivamente estimula la retención de líquidos, estimula la retención de electrolitos, que pues básicamente el cuerpo la única forma que tiene de retener eso es retener líquidos, ¿vale? O es uno de los efectos adversos de ese mismo eje. Entonces sí, sí estimula esa parte. Ahora, les comentaba, dos diuréticos únicamente. Recomendados en el aspecto de que volvemos a lo mismo. Cuando les digo recomendados es porque, bueno, son los menos dañinos, pero recuerden que estamos hablando aquí de cosas dañinas, entonces es una recomendación de los menos agresivos. Una, la hidroclorotiazida, que en comparación con la clorotiazida solita, es una presentación un poquito más noble, digamos, con el propio metabolismo renal, o sea, menos agresiva. Y la clortalidona, que ven aquí en pantalla. ¿Por qué? Una, porque es un fármaco de hecho más reciente, no es tan popular, y particularmente en deportistas o en personas que no tienen una función renal ya afectada, suele producir menos efectos adversos, tanto en la retención de líquidos posterior al uso de diuréticos, que es por esta contraparte eh, de la aldosterona que precisamente mencionábamos, como inclusive por la dosis. La dosis, aunque aquí ven que es más grande, la de clortalidona, es más fácil de manejar. Normalmente, no es una regla, ¿ok? No lo tomo como una regla, pero normalmente los fármacos de la misma familia que se dosifican en mayores cantidades, es por eso, es porque suelen ser un poquito más seguros. No es una regla, repito, no es una regla, pero al menos de la mayoría que vamos a estar viendo, es más o menos una regla, ¿ok? Entonces, va a ser la recomendación aquí. Ahora, por ahí déjenme ver. El aldactone, ¿lo recomienda? El aldactone. El gran problema del aldactone, chicos, ¿se puede utilizar? Sí, se puede utilizar sin ningún problema. Pero ¿cuál va a ser la verdadera desventaja de, de la espironolactona, que es como tal el diurético que se utiliza del aldactone? La espironolactona va a entrar dentro de los diuréticos de ASA. Creo que aquí no lo tengo. No. Va a entrar aquí en los diuréticos de ASA. El problema de los diuréticos de ASA, chicos, es que aquí lo pueden ver. Es que sí, son los que más excreción de líquidos va a generar, pero fíjense, este sí permite la salida de potasio y no hay una reentrada del mismo en esta zona. Entonces, el diurético de ASA, como la espironolactona, sí va a producir una eliminación del potasio. ¿En qué caso se puede llegar a utilizar? Y de hecho es el caso más común, de último minuto. La espironolactona es el diurético de preferencia para cambios de último minuto. Han llegado a escuchar, pues suele pasar más en deportes de combate y en culturismo, que son donde más se manejan líquidos, pero si han llegado a escuchar que, tal atleta se tomó media pastillita de espironolactona 20 minutos antes del show. O sea, aquí no son horas, aquí es, tómatelo. Oye, te veo todavía medio tapado, medio tapada. Oye, me hace falta 1 kilo para dar el pesaje para el combate. Tómate media pastilla de esto, espérate 10, 20 minutos, que es donde comienza a hacer efecto, y comienzas a orinar. Hay pérdida de potasio, sí, pero no suele ser tan agresiva
porque no lo usamos tanto tiempo. Entonces, la espironolactona sería por eso, porque no llegamos bien con el atleta al final. Es el fármaco de último recurso y prácticamente va a ser dosis-efecto. De hecho, aquí se los pongo, miren. El manejo de todos estos son dosis-efecto. Es ir revisando qué tanto líquido pierde y cómo se va viendo o qué tanto va pesando mi atleta, dependiendo cuál de los dos escenarios es el que me interesa. Si es el estético como en el culturismo o es en pesaje como en deportes de combate. Entonces, es una relación dosis-efecto completamente. La espironolactona se utiliza únicamente, o se recomendaría únicamente, como diurético de acción rápida. O sea, tienes que secarte ya 20, 30 minutos y ya estar seco, ahí va el aldactone. Fuera de eso, no sería el manejo recomendado para el manejo de líquidos a nivel farmacológico. ¿Okay? Entonces, de último minuto. Ese sería como el resumen. El aldactone se utiliza de último minuto. Por eso es el más común. Por eso es el que de repente se llega repito, pues utilizar más en el momento de la competencia. O sea, ya voy a competir, me falta 1 kilo para dar el pesaje, pues aldactone. Se suele utilizar con ese fin. ¿Ok? Entonces, recomendación del aldactone, no utilizarlo. Recomendación práctica, únicamente como medio de emergencia, porque el atleta no llegó lo suficientemente seco. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué únicamente como medio de emergencia? Bueno, la gran desventaja de no discriminar el potasio, aunque suene raro, no es nada más el potasio. Los diuréticos que actúan en cualquier punto antes del túbulo recolector, que es este final de acá, el grandote, es que más allá del potasio, generan una desregulación en todo el resto del trayecto, en toda la unidad funcional de la nefrona, a comparación de los ahorradores de potasio, que son más conservadores, como les comentaba. Entonces, las dosis, por cierto, antes de que se me pase, las dosis de ambos fármacos, de la hidroclorotiazida y de la clortalidona, están aquí. La hidroclorotiazida yo recomendaría comenzar con media pastilla, que la mayoría suele venir así de 25 miligramos, que serían pues 12.5 miligramos. Valorar cuánta diuresis genera, qué tanto secado o pérdida de peso genera, e irlo incrementando hasta máximo 50 miligramos. Arriba de 50 miligramos sí van a tener el riesgo aquí del tema de una falla renal aguda, que son también de las más comunes en el uso de farmacología en cuanto a diuréticos. Y la clortalidona, pues algo similar, va a ser media pastilla, en este caso 25 miligramos, hasta 100 miligramos. Y si van a estar utilizando más, váyanse por clortalidona, no por hidroclorotiazida, que es un poquito más agresivo. ¿Okay? Es más noble la clortalidona en comparación con la hidro. Más sencillo el poder manejar un balance hidroelectrolítico. Y aún así, no es raro una falla renal en el momento o en los días posteriores al uso de diuréticos. De hecho, no es raro encontrarte un atleta que use fármaco, que haya usado diuréticos particularmente, y que en algún momento de la vida haya tenido algún tipo de falla renal, aunque sea poquita, pero un tipo de falla renal es común que muchos atletas hayan tenido. Pero aunque yo una vez me tomé no sé qué cosa y después de una competencia sí me fui al hospital. Me dijeron que todo bien, que no fue grave, pero pues sí fue, digamos, o sea, se siente feo, ¿no? Se siente feo, es un trauma al final del día para el atleta, y al final sí representa un posible riesgo a mediano y largo plazo. O sea, no es tan sencillo como, ya pasó, me dijeron que no había nada malo y ya me recuperé. Sí, pero te haces más propenso a otra vez recaer en una falla renal, y ahora no nada más aguda, sino que se convierta en una crónica por una deficiencia como tal de funciones renales, por una alteración de las funciones del glomérulo y una insuficiencia renal. O sea, ya no nada más que falle, sino que tu riñón va a ser insuficiente. La espironolactona, por cierto, en ese mismo camino, genera mayor cantidad de insuficiencia renal que cualquier otro diurético. Es muy bueno porque te da resultados a la de ya. O sea, 10 minutos antes tienes el resultado. Pero la desventaja es el mayor riesgo, repito, de insuficiencia generable a lo largo del tiempo. Es más agresivo. Es más agresivo al final del día. ¿Okay? Todo el agua se distribuye a lo largo del cuerpo y puedes terminar perjudicando por consiguiente todas las partes. Y de hecho,
Si nos ponemos más estrictos todavía, ¿por qué vía dijimos que se iba a eliminar como tal el fármaco? A través de la vía renal. El uso de diuréticos modifica, a ver, cuando se usa, modifica y acelera la eliminación del fármaco. Los diuréticos aceleran la eliminación de las vidas medias cuando se usa diurético. Cuando se deja de usar, ralentece la eliminación de las vidas medias porque se genera esta insuficiencia transitoria después de cualquier diurético. O sea, al final del día te estás metiendo con el riñón. Lo estás modificando. Vas a modificar vidas medias y vas a modificar, por tanto, efectos, tanto positivos como negativos, del propio fármaco que ya traes. Y en el caso de generar una insuficiencia, va a haber más problemas para la pauta de cosas como la terapia posciclo, precisamente, que requiere, decíamos, que conozcamos las vidas medias de los fármacos y que las tengamos más o menos ya bien delimitadas. Esa es la mayor desventaja de los diuréticos, los efectos negativos que tienen sobre el riñón, como órgano de mayor importancia, en este caso en conjunto con el hígado, ¿vale? Ahora, hasta esta parte, pues realmente son los fármacos, o sea, el cómo funcionan, qué efectos van teniendo, las recomendaciones y al final seguimos bajo la misma línea. El verdadero uso de fármaco no es saberse dosis de memoria. Las dosis están en la presentación. El verdadero uso de fármaco es ir comprendiendo esto que les he ido comentando de, bueno, más allá de la dosis de la clortalidona y de la hidroclorotiazida que les comentaba acá en la diapositiva, saber que, bueno, son fármacos en general los ahorradores de potasio que al actuar al final de los conductos renales no van a generar tanto cambio. En cambio, los otros, tiacídicos y de asa, tienen más riesgo porque interfieren en un proceso más intermedio de la propia filtración renal. Y como todo al final es del riñón, termina afectando toda la eliminación del resto de fármacos e inclusive la propia retención de líquidos de manera normal. Ahora, si a eso le sumas un atleta postdiuréticos con el estrés a tope, aparte de que va a retener un montón de líquido, sí puede llegar a generarse una insuficiencia esteroidogénica, porque la glándula suprarrenal, que está arriba de los riñones, a pesar de que no guarda relación directa anatómicamente con la demás parte del riñón, sí termina viéndose alterada cuando el balance hidroelectrolítico se termina modificando por la propia acción de los diuréticos. Entonces, diuréticos, la verdad, chicos, es que, repito, nada más cuando interesa manejar pesos y nada más cuando interesa manejar secado. Si el deporte o el deportista que estoy llevando no ocupa realmente un manejo así, me responde bien con la pura dieta, con otros medios, más que suficiente. Los diuréticos son buenos, son útiles, no son tan peligrosos como a veces se llega a pensar. O sea, sí te pueden matar, pero mientras lo hagas poco a poco no tiene por qué pasar nada malo, al menos no debería. Pero sí te pueden generar más efectos a largo plazo. O sea, el riñón es muy sensible. El hígado, que veíamos también metaboliza todo, el hígado se regenera. El hígado es súper fuerte. Tú dañate el hígado que de verdad es difícil que ese daño sea permanente. El hígado se regenera, el riñón no, o al menos no al ritmo del hígado. El riñón es muy delicado, muy delicado. Y los problemas que da son muy graves. Entonces, esa es la gran consideración de los diuréticos.